Hola, estamos en la semana número 3 del día jueves de nuestro estudio. No ha sido creada para estar sola. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Efesios capítulo 4, los versos del 1 al 6. Nuestro devocional estará en el libro de Efesios capítulo 4, los versos del 2 al 3. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hoy la palabra nos habla de cuidado, de diligencia, de amor, de paz, de humildad, de cuerpo, de unidad. La carta a los Efesios es un hermoso recordatorio a la gracia derramada de Dios a los creyentes. Esta carta la escribió el apóstol Pablo desde donde se encontraba prisionero. El apóstol Pablo nos recuerda que cuando estábamos muertos en pecado, la gracia de Dios nos alcanzó y nos dio vida. También habla de cómo debemos vivir la vida cristiana, de cómo siendo cristianos debemos caminar correctamente frente a los ojos de Dios Padre. Observo 3 puntos importantes a resaltar. Punto número 1. Observo un llamado a caminar como es digno del llamado. En este llamado somos invitadas a caminar en amor y mansedumbre, como fuimos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Leemos en Colosenses 3, verso 12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En este llamado somos exhortadas a caminar en humildad y en mansedumbre. Humildad, en términos generales, es una virtud que tiene aquel que conoce sus limitaciones y actúa de acuerdo a ese conocimiento. Pero si vemos el concepto bíblico de esta palabra, humildad, se refiere al buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto conlleva a reconocer su obra en nuestras vidas y que Él tiene un propósito en nosotros. El salmista dice en el capítulo 8, los versos del 3 al 6, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. En este llamado hay una advertencia y es a soportarlo todo con paciencia, siendo esta un fruto del Espíritu, como otros que es el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Punto número 2. Observo en este llamado a guardar, defender, cuidar, custodiar, vigilar, atender, asegurar la unidad del Espíritu. Nos exhorta a mantenernos unidas, enlazadas, vinculadas mediante la paz. No esa paz según el mundo,
que es un momento de felicidad, serenidad y permanencia durante la ausencia de problemas. Pero ¿qué dice la Biblia de la paz? La paz en hebreo es shalom y tiene una concordancia con strong, que significa plenitud, solidez y bienestar. Proviene de la raíz shalom, que significa reparar o hacer completo. Esta palabra strong, que se usa en el Nuevo Testamento, en Juan 20:19, y tiene su raíz en eiro, que significa unir o atar en un todo. La palabra nos está invitando a unir o sostener, a descansar en paz en el Espíritu. Pero podemos ver cómo mantenerse en paz en medio del problema, porque esa paz solo proviene de Dios. Hoy somos exhortadas a permanecer en este vínculo de la paz que proviene del Espíritu de Dios. Solo teniendo humildad, siendo misericordiosas, podemos disponernos. Hoy la palabra nos recuerda que la verdadera paz solo puede provenir del Espíritu de Dios. Así que somos llamadas a estar en unidad, en unión, en sintonía con el Espíritu de nuestro Creador, nuestro Dios eterno. Punto número 3. Observo este recordatorio de amor, de gracia. Nos llama a permanecer en esta misma esperanza, en un cuerpo y espíritu. Dice un cuerpo, un espíritu, que es en Cristo Jesús. Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una misma esperanza, nuestra esperanza bendita, que no nos defraudará. Un Señor, nuestro Señor Cristo Jesús, que se dio en la cruz para que fuéramos salvos. La Biblia dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, verso 11. Una fe en Él. La Biblia dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Jeremías 17, verso 7. Un bautizo en el Espíritu Santo, promesa dada. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hoy el estudio me hace reflexionar en este llamado, en cómo fuimos creadas y para qué fuimos creadas, debemos servir y cómo debemos caminar. ¿Cómo fuimos llamados a servir? Reflexiono en la humildad, en la mansedumbre, soportándonos con paciencia las unas con las otras, en el amor, el vínculo perfecto. Reflexiono en guardar la unidad del Espíritu. Reflexiono en que fuimos llamadas a una misma esperanza. Reflexiono en que fuimos escogidas para ser santas sin mancha delante de Él, en amor. Reflexiono en cómo nos debemos revestir en compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, la unidad a permanecer del Espíritu, unidas, vinculadas mediante la paz. Reflexiono en este recordatorio de amor, de gracia, que llama a permanecer en un mismo sentir, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú estás recibiendo el llamado? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy.
Gracias por cuidar de la unidad, por mostrarnos lo importante que es. Gracias por la humildad y mansedumbre que recibimos de ti. Gracias por este llamado a soportarnos en paciencia, en amor, en gracia. Gracias por este llamado a estar en unidad, en el Espíritu en paz, porque a vivir en comunión, en humildad, en mansedumbre, en amor, nos has llamado. Gracias por recordarnos esta esperanza que no nos defraudará. Ayúdanos, Padre, a ser esforzadas y venir a ti, a permanecer en la vid, en la verdad, en el camino. Ayúdanos a seguir siendo transformadas por ti y por tu palabra. Ayúdanos a dar frutos para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Padre, a vivir en unidad del Espíritu en paz, a esforzarnos por todo, a soportarnos unas a otras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versos 2 y 3. Como creyentes que habitamos en comunidad, no es suficiente solo convivir a un nivel general y superficial. Estamos llamadas a algo más. Estamos llamadas a vivir dignas del llamado que se nos ha dado con humildad, paciencia, fe. La unidad no significa que siempre estaremos de acuerdo en cada decisión. Significa que con amor, bondad, humildad y paciencia podemos escucharnos unos a otros. Podemos ver las decisiones a través del lente del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, para así poder avanzar juntos. Un frente unido que se honra y respeta entre sí, aun cuando tienen desacuerdos. Todos trabajamos por una misma meta. Estamos en el mismo equipo. El camino en el que Dios nos ha puesto es el mismo. Estamos yendo hacia la misma dirección y podemos estar de acuerdo en las cuestiones importantes, aún dejando espacio para las pequeñas cuestiones. Y así, mientras avanzamos hacia ese objetivo en común, podemos hacerlo de forma consciente y consistente, sirviéndonos unos a otros a lo largo del camino. Elegir a los otros más que a mi orgullo puede ser un ejemplo de lo que este mundo necesita desesperadamente. Donde el mundo predica división y desacuerdo, los creyentes maduros en las iglesias locales se presentan juntos, amando a Jesús y a sus hijos más que a sus agendas personales. Podemos demostrarle al mundo que amamos más a Jesús que a nuestro derecho de tener la razón, más que a nuestras propias opiniones y más que hacer las cosas a nuestro modo. Podemos ser una luz para el mundo mientras vivimos en unidad unos con otros, con gentileza a medida que vamos llevando las cargas unos de otros en amor. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso describe cómo debe verse una comunidad de creyentes maduros que viven en unidad. Amén. Gracias, Dios los bendiga.